Bienvenidos a nuestra primera clase del tema número 4 del curso de herramientas tecnológicas para la docencia online. En esta oportunidad vamos a estar conversando de las aplicaciones tecnológicas que no necesariamente están destinadas a la docencia, pero que tienen una utilidad para el docente. En el camino del desarrollo de aplicaciones y de tecnología y de todo lo que hemos logrado revisar hasta ahora, hemos tenido siempre muy presente que el desarrollo que hace el docente y el uso que hace el docente de las herramientas y desarrollos tecnológicos siempre debe estar orientado a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y hacerlo de una manera mucho más efectiva para lograr de una manera rápida y mejor que ese proceso se lleve a cabo. En esta oportunidad vamos a hablar de esas herramientas que no siendo diseñadas nos permiten realizar de una manera más expedita las actividades docentes. Obviamente ya tratamos las que tienen que ver directamente con la docencia, que fueron las plataformas anteriores, las plataformas docentes, Moodle, Canvas, etcétera. Y en esta oportunidad entonces vamos a revisar esas que vemos cotidianamente y que pueden serle útiles al docente en su actividad cotidiana. Bueno, el desarrollo de aplicaciones es parte del trabajo que he realizado como coordinadora de la línea de investigación de software libre, precisamente, eh, que es algo que tiene que ver directamente con justamente el uso y desarrollo de aplicaciones, como hemos dicho en anteriores oportunidades, en clases pasadas, y es una actividad que requiere del uso de herramientas que existen en alguna oportunidad en que estas bondades de estas herramientas puedan ser de apoyo o de ayuda a la actividad que se vaya a hacer, ya sea incorporar alguna característica o alguna particularidad que pueda ser de ayuda en un desarrollo nuevo que estemos haciendo, lo podemos integrar como parte de nuestra aplicación en desarrollo. Ok, retomando el concepto de sistema operativo, porque es oportuno en la medida en que vamos a hablar de las aplicaciones y tenemos que revisar brevemente el concepto entonces de sistema operativo, tenemos que, de las láminas anteriores que hemos visto, eh, revisamos en la clase pasada los elementos que conforman el computador desde un punto de vista de hardware. Es decir, la parte del equipo, la parte material, la parte tangible del equipo. Y también hablamos en esa oportunidad de lo que era el elemento de software. Cuando hablamos de software, estamos hablando de los programas, como se dijo muchas veces, y hablamos de un programa muy particular que era el sistema operativo. Habíamos dicho que el sistema operativo era como una especie de calculadora que se encargaba de realizar todos los procesos y los procedimientos en lenguaje binario que ocurren dentro del computador, etcétera, etcétera. Pero exactamente cuál es el concepto de sistema operativo que nosotros deberíamos manejar para esta clase en particular. Entonces vamos a ver cuál es el concepto de sistema operativo. Acá tenemos que el sistema operativo dice que es el programa que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones. Y acá está la pertinencia de retomar el concepto de sistema operativo en esta clase, debido a que el sistema operativo va a decidir si esa aplicación que usted va a utilizar es viable para el sistema operativo o por lo contrario no es viable. Habíamos hecho algunas clasificaciones, hablamos de varios tipos de software y es oportuno traerlos a colación, puesto que cuando hablamos de aplicaciones, aunque no sean destinadas al uso docente, obviamente también entran en esa clasificación, valga la redundancia, y es oportuno tenerlo presente cuando vamos a hacer alguna instalación o vamos a trabajar con algún desarrollo o incluso cuando vamos a trabajar solamente como herramienta, simplemente utilizándola. En todo caso, respecto al sistema operativo, me dice que es un protocolo básico de operatividad del computador. Acá tenemos coordina todas sus demás funciones, es decir, nada ocurre dentro del computador si el sistema operativo no lo permite.
Ojo, cuando hablamos de que coordina todas sus funciones, nos estamos refiriendo a que coordina las funciones de software, es decir, todas las aplicaciones que se vayan a instalar, pero también las de hardware. Por eso, eventualmente, cuando nosotros instalamos algún dispositivo novedoso, bueno, ahorita los dispositivos son plug and play, pero anteriormente, cuando instalábamos un dispositivo, había que instalar también un CD en el cual estaba el programita que permitía que el sistema operativo entendiera la configuración de ese nuevo dispositivo que le estábamos instalando. Afortunadamente, ahorita con los puertos USB ya muchas de esos procedimientos son innecesarios, pero nos sirve para representar este concepto de que coordina todas las demás funciones de comunicaciones, de procesamiento y de interfaz de usuario. Todo lo que ocurre en la computadora está autorizado, controlado, regido por el sistema operativo, de manera que vamos a revisar cuáles son entonces esas funciones que tiene el sistema operativo. Obviamente tenemos que los sistemas operativos más utilizados en la actualidad son Windows, hablamos de software propietario, y Linux, Unix, macOS, Android, que es el software que utilizan los teléfonos móviles en su mayoría, y OS 2 y DOS. Ojo, DOS y Windows son básicamente lo mismo, solo que el Windows es una expresión gráfica del sistema DOS. Entre las funciones entonces principales del sistema operativo, entonces tenemos que es gestionar la memoria RAM. La vez pasada habíamos hablado de los principales elementos del computador y habíamos dicho que había una memoria que era, o habían unas memorias que podíamos clasificar entre RAM y ROM, que específicamente la memoria RAM decíamos que es de acceso aleatorio, que trabaja directamente con el procesador desde el punto de vista de hardware, y es la encargada de almacenar todos los datos y resultados que el procesador arroja. Cuando hablamos del sistema operativo, decimos que él debe gestionar la RAM, es decir, asignar las direcciones, trabajar con los buses de datos, bus de control y bus de dirección de la memoria para que ella esté organizada junto con el procesador y no haya confusión de dónde se va a colocar la información. Luego tenemos entre las principales funciones del sistema operativo ejecutar las aplicaciones designando los recursos necesarios. Esto es muy importante ya que algunas aplicaciones, dependiendo de las que estemos usando, si estamos trabajando con algunas aplicaciones de tecnología que tienen que ver con maquinaria industrial, entonces necesitamos aplicaciones que puedan entenderse con el hardware necesario para hacer esas mediciones a nivel industrial, de mantenimiento, de cualquier tipo de operación que requiera otro tipo de equipos, no necesariamente de tecnología de la computación. En todo caso, tenemos también administrar el CPU, es decir, administrar el procesador según lo que esté configurado en el algoritmo para que haga, direccionar las entradas y salidas de datos. Esto tiene que ver con la memoria RAM, como les estaba diciendo, es el que organiza las direcciones y los datos donde se van a colocar dentro de la memoria RAM. Por su parte, asegurar, por supuesto, el buen funcionamiento del computador, dirigir las autorizaciones de uso para los usuarios. El sistema operativo también controla y regula lo que es quién puede hacer cambios en el sistema y quién no. Y por supuesto, bueno, administrar los archivos. Esto, obviamente, cuando hablamos de entonces las aplicaciones, incluye herramientas de ofimática, que es el tema en cuestión que vamos a tratar en esta clase como aplicaciones tecnológicas de apoyo al docente. Entonces, siendo ese el norte, vamos a revisar entonces en qué consiste la ofimática. ¿Qué es la ofimática? Como hemos dicho, en el computador se instala una variedad de aplicaciones que son programas, que son códigos, dependiendo del uso, dependiendo de la finalidad. Cada quien tiene una denominación y nosotros podemos hablar de la ofimática como esas aplicaciones, software, programas que son utilizadas para reemplazar o para realizar el trabajo de la oficina.
Recordemos que en toda empresa, en toda organización, el trabajo de oficina es fundamental para la administración de los procesos que se llevan a cabo en esa empresa, específicamente los de tipo gerencial. Entonces, en ese orden de ideas, la ofimática son aplicaciones de informática, creo que dije ofimática anteriormente, me disculpan, son las herramientas de ofimática que permiten idear, crear, almacenar y manipular información, todo lo que se hace en una oficina, solo que haciendo uso de herramientas de informática. Es decir, lo que anteriormente se hacía manual, ahora lo hacemos con herramientas de tecnología de la información y la comunicación. La estructura ofimática suele estar obviamente constituida por la computadora y sus dispositivos periféricos, que son los elementos que permiten, como recordaremos, que son los que permiten la interacción entre el individuo y la computadora. Algunos procedimientos básicos y herramientas de ofimática, son procesadores de texto, bases de datos, utilidades, mensajería y correo electrónico. Tal vez entre lo más común están los procesadores de texto, porque bueno, allí la computadora, recordemos que ha sido el reemplazo fundamental de la máquina de escribir por mucho, y ha permitido almacenar esa información que ahora está transcrita y la tenemos de manera digital en lugares especialmente diseñados y configurados, normalizados según la estructura que queramos darle, en dispositivos denominados bases de datos que permiten guardarla organizadamente. Así como otras utilidades, dependiendo de la aplicación que estemos instalando, hay algunas que están más orientadas hacia una funcionalidad u otra. Mensajería y correo electrónico, obviamente, ¿no? La forma de comunicación. Para que las herramientas de ofimática se aprovechen adecuadamente, debe existir una conexión a la red de Internet. Actualmente no funciona prácticamente ninguna organización que no tenga la conexión a Internet. Dentro de las más conocidas herramientas de ofimática tenemos entonces de software privativo, software propietario, tenemos el Word, que es simplemente un procesador de texto. Allí escribimos, como anteriormente escribíamos una carta en una hoja, y adicionalmente todas las bondades que obviamente tiene la herramienta de Microsoft Word. Tenemos la herramienta de Microsoft Excel, que es básicamente tablas que me permiten o tienen una gran utilidad para la parte contable, para la parte de tabulación de datos. Tenemos el PowerPoint, muy útil para las presentaciones, gráficas, animaciones, diseños, y el Outlook, que es también para los correos y la mensajería. ¿Okay? Sin embargo, todas estas herramientas son de tipo privativo. ¿Okay? Pero recordemos que siendo software, le aplica la siguiente clasificación. Software privativo y necesariamente tenemos que hablar entonces de ofimática propietaria y open source. Así como nosotros hablamos del software libre y el software propietario, obviamente todo lo que sea software, todo lo que sea programas, todo lo que sea aplicaciones, necesariamente va a estar dentro de alguna de estas dos condiciones. Al menos hasta los momentos solamente es posible que el software sea propietario o que sea software libre, denominado también open source, que ya también lo trabajamos la vez pasada. Entonces, algunas de las alternativas que utilizan las empresas de este tipo de herramientas de ofimática son las que vamos a ver acá. Para las empresas tenemos, por ejemplo, Basecamp, Microsoft Project, que es sumamente conocida, Asana, que son herramientas para el control de manejo de proyectos. Hay otras adicionales que permiten diseñar cartas Gantt, PerCPM, una cantidad de controladores de actividades de proyectos, pero básicamente las que nos permiten manejar, controlar, regular y gerenciar los proyectos son estas que están acá. Luego tenemos los Google Keep, Evernote, OneNote, que son básicamente para escribir, para escritura, y tenemos los que llamamos los CRM, que son
alternativas de software o aplicaciones que permiten tener todo el control de una plataforma, de una empresa o una organización en un solo lugar. ¿Okay? Algo así como lo que estábamos viendo con las plataformas para enseñanza, pero esto estaría destinado a la gerencia y la administración de las empresas. Para otra alternativa, no en el área de business o en el área de empresarial, sino en el área de diseño, la tenemos con Dreamweaver, que es una aplicación que es muy abierta y es muy amigable para trabajar con lo que son diseños de banner, diseños de videitos que queremos colocar en una página HTML, eso nos ayuda bastante. Tenemos también el Photoshop, que bueno, es bastante popular hoy día gracias a la cantidad de videos que se editan en las redes sociales y más adelante vamos a hablar un poco de eso. Tenemos el Publisher, que está más orientado a generar justamente, como su nombre lo indica, publicidad, generar catálogos, folletos, flyers para distribuir información acerca de un negocio, una empresa, un servicio. ¿Okay? Y tenemos acá también AutoCAD, que me permite diseñar, pero ya esto a nivel profesional, desde el punto de vista de la ingeniería. Por ejemplo, AutoCAD, las personas que trabajan o que dan inducción o los profesores de ingeniería mecánica suelen utilizar muchísimo esta herramienta porque les ayuda a diseñar planos, diseño. Y nosotros en esta particularidad del curso, entonces para la enseñanza tenemos como alternativas, bueno, tenemos el Minecraft, que es una alternativa muy interesante que ayuda al estudiante a ese desarrollo espacial y lógico mediante la construcción y mediante algunas operaciones matemáticas. Y tenemos el MATLAB, que como su nombre lo indica, es prácticamente un laboratorio de matemáticas. Asimismo, aunque no es una herramienta destinada a educación, tenemos la de video, Windows Movie Maker, que es para, como su nombre lo indica, para realizar videos, hacer peliculitas, y Pinnacle Studio. Una de las alternativas en open source muy conocidas es justamente LibreOffice. LibreOffice es un reemplazo a lo que nosotros conocemos como Microsoft Office. Esto en el mismo orden de ideas de la ofimática, entonces nos permite tener todas las bondades que nosotros encontramos en una aplicación o en un paquete, como se llama a veces paquete de Office, pero libre. Este paquete o esta aplicación puede instalarse en diversos sistemas operativos. Tiene muchas ventajas, algunas desventajas, pero recordemos que cuando estamos hablando de aplicaciones de software libre, una de las potencialidades que tienen estos desarrollos en este tipo de software es que ellas funcionan incluso en los sistemas propietarios, lo que no ocurre a la inversa. Es decir, no todas las aplicaciones de software propietario pueden correr en un sistema operativo de software libre. De hecho, Windows es extremadamente celoso para aceptar algunas aplicaciones sobre software libre. Afortunadamente, con toda la apertura comercial que está teniendo la empresa, con toda la globalización de las aplicaciones y la necesidad de captar nuevos targets etarios para el consumo de este tipo de productos, entonces están ocurriendo muchos cambios que aperturan esa permisología para aplicar software libre sobre plataformas de software propietario. Pero eso podemos decir que está apenas comenzando en comparación con la apertura que el software libre da para moverse sobre cualquier sistema operativo. Perdón. Entonces aquí, perdón. Aquí vemos que en software libre, esta es una aplicación que usted la consigue, como acabamos de ver en la página, usted la puede descargar sin problema. Todas estas aplicaciones libres ofrecen la opción para ser descargadas y que se pueda usar sin ningún tipo de inconveniente y que usted configure y escoja cuál sistema operativo es el que
usted quiere trabajar o el que usted tiene instalado en su computadora. Si usted en su computadora tiene un Linux, entonces usted puede tomar cualquiera de estos dos, o si usted tiene Windows, usted puede tomar cualquiera de estos dos, siempre y cuando sea, bueno, más nuevo que Windows 7. ¿Ok? Este, Usted también consigue en estas páginas las versiones que están disponibles. En este caso, bueno, tenemos la 7.4.2, 7.3.6, o sea, que usted puede escoger. Generalmente también cada una de estas versiones y cada una de estas páginas le ofrece las características de esas versiones. Es decir, usted revisa, ve si eso aplica al equipo que usted tiene. Recordemos que no todos los software corren sobre todos los hardware. Tiene que haber una conjunción allí, tienen que entenderse y eso lo decide el sistema operativo justamente. Entonces, dependiendo de lo que usted tenga, usted puede escoger instalar esta versión o una versión más antigua, siempre y cuando su sistema operativo, ya sea cualquiera de estos, cumpla con las características y los requerimientos que ya tiene establecidos en la página. Ok, de manera que LibreOffice entonces tiene ventajas y desventajas, por supuesto, como las que vamos a ver. Entre las principales ventajas tenemos que, bueno, obviamente es open source, es libre, es gratis. Usted puede tener acceso a, esto quiere decir que usted puede tener acceso al código fuente, usted puede modificarlo, puede alterarlo, como ya trabajamos la vez pasada. Puede disponer de él para lo que usted quiera. Es muy poderosa, ciertamente. LibreOffice es bastante poderosa. Particularmente no es de mis favoritas, pero sí es muy robusta. La desventaja que tiene es que las plantillas tienen que ser descargadas. Si usted quiere, por ejemplo, las plantillas, tiene que descargarlas e instalarlas de forma manual. No es como que usted va y pulsa un botón desinstalar y ¿cómo es? Descargar e instalar y ella lo hace todo. No, usted tiene que hacer todo, como decimos nosotros en el argot de la tecnología, como carpintería, ¿no? Poco a poco. Ok, otra alternativa que es muy popular también en las herramientas de ofimática, que son las que estamos tratando, es FreeOffice. FreeOffice, bueno, como la anterior, LibreOffice, tiene la posibilidad de instalarse en este sistema operativo, en sistema operativo propietario o en sistema operativo libre, ¿ok? Entonces recordemos que cuando hablamos de sistemas operativos, Linux es por excelencia el sistema operativo que mejor lo representa y tiene como ventajas, entre sus ventajas y sus desventajas, lo siguiente. Ok, como ventajas podemos hablar de que la interfaz es muy parecida a la que nosotros conocemos con Microsoft Office. Recordemos que aunque las funcionalidades son iguales o incluso superior a lo que nos puede ofrecer Microsoft como software propietario, algunas de estas aplicaciones sobre software libre no necesariamente son parecidas. Y aquí tenemos un elemento importante a considerar dentro de la cultura organizacional si queremos implementarlo desde el punto de vista gerencial en toda la institución, que es la resistencia al cambio. Si nosotros quisiéramos hacer un cambio de plataforma, mudarnos de software libre, perdón, de software propietario a software libre, entonces tenemos que tener en cuenta que este elemento es un elemento de mucho peso cuando nosotros vamos a hacer un cambio de este tipo, sobre todo en poblaciones de personas que trabajan ya y están familiarizados con una determinada estructura. En este caso, bueno, FreeOffice nos ofrece una interfaz muy familiar, es compatible con la pantalla táctil, funciona también, como les veíamos al principio, para Windows, Mac y Linux, y bueno, obviamente es de libre uso. El funcionamiento de las plantillas, entre sus desventajas, es un poco lento, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que hay que considerar, variables que hay que tener muy presentes. Y finalmente tenemos entonces la alternativa móvil más usada. Creo que en algún momento hemos necesitado descargar un software en el celular para ver algún documento de y necesitamos una aplicación de ofimática y PolarOffice es bastante común y bastante descargada
Básicamente, su instalación es inmediata. Nosotros tenemos varias versiones, aunque generalmente las personas usan la personal, pero también ofrece la versión empresarial, ¿ves? Entonces, entre sus ventajas y sus desventajas, tenemos que es un excelente, para su nivel de gratuidad es extraordinario. O sea, la relación precio-valor, por decirlo de alguna forma, es extraordinaria. Y es multiplataforma. Cuando hablamos de multiplataforma, es decir, funciona donde lo ponga usted a funcionar. No es selectiva. Se puede instalarse en muchas plataformas. Entre las desventajas, bueno, hemos en muchos casos corroborado que la publicidad es demasiado distractiva. Incluso estamos trabajando en alguna aplicación y alguna publicidad nos muestra entonces, nos tapa, hay que estarlo cerrando, se nos abre cada momento las ventanas y bueno, realmente hace bastante incómodo el trabajarlo. Sin embargo, para hacer una herramienta que se utiliza desde el dispositivo móvil, es una herramienta bastante amigable. Bueno, este es un recorrido muy, muy sencillo que hacemos de las herramientas tecnológicas, que pueden ser utilizadas con uso, con finalidad docente, de la primera parte, especialmente la parte de ofimática. Hay listados de herramientas que están diseñados específicamente para cada una de las necesidades. Nosotros trabajamos con la parte de ofimática, pero como vimos, bueno, existen muchísimas para la parte de diseño, para la parte de cálculo, para la parte de ingeniería, y realmente es impresionante la gran magnitud de aplicaciones que existen, tanto propietarias como privativas, para trabajar y usarlas como apoyo de la actividad docente que nosotros llevamos a cabo. Ok, bueno, entonces con esto terminamos este recorrido muy rápido. Esta es nuestra clase número 7 y nuestra próxima clase. De manera entonces que en esta clase finalizamos lo que tiene que ver con las aplicaciones no destinadas necesariamente para la docencia, pero que sí son de gran utilidad para la labor docente. En nuestra próxima clase, que es la continuación de esta, por eso les decía que estas clases están muy juntas, vamos a hablar de lo que son las redes sociales. Esto ha sido todo por ahora y gracias.